Medina, soy del grupo M8C3 G18-B1-026. Mi facilitadora se llama Sara Elizabeth Flores Fernández. Fecha de entrega 16 de febrero del 2020. Planeación de investigación. Introducción. El fenómeno de la globalización es un tema muy importante en la actualidad, ya que gracias a la revolución de las telecomunicaciones han contribuido a que las sociedades sean cada vez más interculturales. En la actualidad, ha ido en incremento las discrepancias entre grupos, poblaciones, con distintas tradiciones religiosas, culturales, orígenes étnicos y los derechos humanos. La diversidad cultural y los derechos humanos tienen un vínculo cada vez más grande. En la actualidad los derechos humanos se han visto más involucrados en lo cultural, ya que estos no aprueban muchas de las costumbres de pueblos, comunidades o grupos, y ponen en riesgo las mismas, pero la diversidad cultural lucha por conservar su identidad cultural, a lo cual se les hace muy importante para su dignidad como seres humanos, ya que estas creencias las traen desde que han nacido. Para saber si se puede exigir la protección jurídica de las diferencias culturales, es necesario partir desde la construcción racional del ser humano, es decir, que se debe presentar atención de la integración de estos grupos, porque las personas de esos grupos solo serán comprendidas plenamente desde su dimensión social. Aquí hay unas imágenes de la diversidad cultural y cómo nos exigen sus derechos. Objeto de estudio. Vamos a dar a conocer si está bien o mal que los derechos humanos se introduzcan en la diversidad cultural y qué pérdidas ha habido al introducirse en poblaciones, comunidades o grupos cuando éstas tienen ámbitos, costumbres que son diferentes a los que promueven los derechos. También sabremos si estas costumbres y tradiciones es una forma para violar los derechos humanos de las personas. Este estudio tiene el fin de poder llegar a una conclusión desde el punto de vista de la cultura y de los derechos humanos. Planteamiento del problema. En México existe una gran discriminación a las personas de otra cultura, y muchas personas de otras culturas han alegado de que no se les ha respetado sus derechos como seres humanos. Pero así como han exigido sus derechos, algunos grupos, comunidades o pueblos no quieren dejar sus tradiciones y costumbres, las cuales violentan los derechos humanos de su misma sociedad. La igualdad es un derecho que todos debemos de tener, sin importar la raza, grupo social, religión, color de piel, dialecto, etc. Pero si la igualdad se aplicara para toda la diversidad cultural, habría pérdida de tradiciones y costumbres, y si no se aplicara, seguiría habiendo discriminación a personas diferentes de otras culturas. Hay pueblos, comunidades que buscan igualdad, pero como multiculturalidad quieren que se les respeten sus costumbres y tradiciones, sin importar que éstas violen los derechos humanos de su misma sociedad. Objetos y preguntas de investigación. Descubrir si los derechos humanos perjudican o benefician la diversidad cultural. Conocer si la diversidad cultural es utilizada como pretexto para transgredir los derechos humanos. Las preguntas son: ¿los derechos humanos hacen cambiar la diversidad cultural? Yo, concluyendo ya la investigación, yo he puesto sí, porque en algunos grupos sociales existen muchas violaciones a los derechos y estos grupos sociales los ven como costumbres y tradiciones. Perdón. Hacen cambiar en este caso, sí hacen cambiar la cultura de muchas sociedades, porque estas cuando son, ahora sí que cuando violan los derechos humanos, estas costumbres se tienden a desaparecer, porque los derechos humanos intervienen. Entonces, sí cambian la diversidad cultural. La diversidad cultural está mejor con o sin los derechos humanos. He puesto con los derechos,
porque a pesar de que estos no se rijan completamente, llegan a poder ser aplicadas en algunos grupos sociales. También hay que mencionar que también depende de cada grupo social, porque hay grupos sociales que respetan mucho más sus costumbres, entonces no se sienten mejor sin los derechos. Y unos grupos sociales buscan derechos, pero quieren ser respetadas sus tradiciones. Y como que, pues, casi es como una derechos como a conveniencia. La tercera pregunta, ¿qué pasaría si los derechos humanos cambiarían la diversidad de cultura? Yo he puesto, en algunos grupos sociales se perderían tradiciones y costumbres que violen los derechos humanos. La otra pregunta, ¿las personas que se encuentran dentro de estos grupos se sienten bien sin los derechos humanos? En algunas partes sí se sienten bien sin los derechos humanos, ya que en algunos grupos sociales toman sus costumbres con tanta importancia que no les importa que sus derechos sean violados. Y solo les interesa los más comunes como el libre de expresión, aunque sea en otros grupos, pues a la mujer la tienen muy oprimida. O sea, no puede opinar, no puede decir esto, tiene que servir al hombre y entonces no hay una tal libertad. Pero como así son educadas, pues a muchas personas se le hace normal. Entonces pues se sienten bien sin sus derechos. Justificación. Esta investigación tiene como finalidad el saber si los derechos humanos están afectando la diversidad cultural o si la están cambiando. Y también saber si la diversidad cultural quiere transgredir los derechos humanos ni solo buscar los derechos que más les convenga. La delimitación espacial. La zona mencionada se encuentra del sur de la Ciudad de México, en la delegación de Milpalta, y las partes sombreadas son los pueblos afectados, incluyendo San Pablo Ostotepec. En la imagen de la izquierda podrán ver que es la CDMX, y en una de sus delegaciones se llama Milpalta. En la parte derecha se puede ver Villa Milpalta, que es la delegación, y alrededor están los pueblos donde se está mencionando todo esto. La población. Esta investigación involucra de 300 a 500 personas por pueblo, de las cuales se ven afectadas por los derechos humanos en sus creencias, tradiciones y discriminación generada por la población restante. Marco teórico. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, origen racional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Toda persona tiene derecho a que se restablezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamen en esta declaración se haga plenamente efectivos. ONU 1948. En otra parte, el problema de los derechos humanos es un problema no solo complejo, sino ambiguo, pues en él no solo confluye la dimensión universal del hombre con la situación real de la cual desarrollan su vida los hombres, sino que propende a ser utilizado ideológicamente al servicio no del hombre ni y de sus derechos, sino de los intereses de unos u otros grupos. Mal está que se violen los derechos de los individuos, pero es peor que se violen los derechos de todo un pueblo, y ellos no solo por la obvia dimensión cuantitativa del problema, sino porque cuando se trata de los derechos de los pueblos, las raíces de su violación suelen ser más hondas y también su encubrimiento bajo creencias. El experto señala además que a los últimos años el respeto a la diversidad cultural también se ha visto amenazado en todas partes del mundo, porque quienes buscan imponer identidades monolíticas y formas de ser
por quienes definen diversas formas de supremacía y discriminación, y por diversos populistas, fundamentalistas y extremistas. El experto recuerda la asimilación forzada que históricamente se ha impuesto a los pueblos indígenas, las minorías y las personas que viven bajo el colonialismo y el desdén con el que sus creencias culturales han sido tratados a menudo. La universidad se trata, esto fue de la UNAM, el último aparece en las referencias. La universidad se trata de la dignidad humana, no de la homogeneidad, dice ella, pero también debemos reconocer la diversidad de diversidades, no solo entre, sino dentro de todos los grupos humanos, y el hecho de que, entre otros, las mujeres, las minorías, los libres pensadores y las personas seleccionadas debido a su orientación sexual o identidad de género también han sido un objeto de un error a la hegemonía y el abuso dentro de los grupos. Metodología. El tipo de metodología es cualitativa, ya que el objetivo es recabar información sobre su postura de si los derechos humanos afectan o no a la multiculturalidad y cómo afecta a la misma desde su punto de vista de ellas y el punto de vista del grupo social. Estas son mis referencias. A mí me queda como conclusión de que depende del grupo social, de donde, si es que quiere que se apliquen los derechos humanos, depende del grupo social en el que pertenezcas, ya que es muy distinto verlo desde el punto de los derechos humanos y decir, este grupo social está violando los derechos, a que solamente un grupo social se sienta como agredido, invadido por los derechos humanos y arrancar estas tradiciones o costumbres que violenten los derechos. Entonces son dos puntos muy grandes. El punto del interior de un grupo social y el grupo de los derechos humanos. Hay grupos sociales que sí serían mejor con los derechos humanos y otros que, a pesar de que puedan ser mejor, la gente es a veces muy cerrada, porque no quieren dejar sus tradiciones, porque no quieren dejar sus costumbres, y esto hay veces que luego las personas se sienten conformes con con estas tradiciones y costumbres y no hacen del uso de los derechos. Entonces, como conclusión, me queda de si son buenos los derechos, si cambia una diversidad cultural, pero siempre y cuando el grupo social quiera. Si no, no hay no puede haber un cambio. También cabe mencionar que también para que se apliquen los derechos humanos, a veces, así como es la sociedad, se trata de si tienes dinero o no. A veces si no tienes dinero, no se te aplican los derechos. ¿Por qué? Porque tal vez la gente no quiere invertir tanto tiempo en ti. Porque no pagas para que poder acelerar el proceso y todo. Y en México, todos los grupos sociales han tenido violación de derechos humanos. Y solamente se podría decir que las personas ricas son las únicas que cuentan con todos estos derechos. Bueno, mi nombre fue Brian Alvarado y espero les haya gustado mi proyecto integrador.